Bienvenidos a nuestro podcast de hoy por Radio Abinadí y Evidencias Sud Sin Fronteras. Hoy veremos un tema interesante que hemos titulado El silencio profético y el origen de la fragmentación cristiana. Las epístolas del Nuevo Testamento no son solo cartas de aliento. Son documentos históricos que registran la incansable lucha de los apóstoles por mantener la pureza doctrinal y la unidad en la iglesia primitiva. Desde las controversias sobre la circuncisión en Galacia hasta los problemas de inmoralidad en Corinto, la labor de los apóstoles era la de ser podadores autorizados. Su autoridad apostólica, investida por Jesucristo, era el mecanismo divino para asegurar que la iglesia se mantuviera en el camino correcto. El apóstol Pablo, por ejemplo, dedicó gran parte de sus escritos a corregir las desviaciones. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, advirtió sobre la apostasía que vendría, un apartarse de la fe que predecería a la segunda venida de Cristo. De igual manera, Pedro escribió sobre los falsos profetas que habría entre vosotros, los cuales introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero la historia nos muestra que esta ecuación no fue eterna. Con la muerte de los apóstoles, especialmente a partir de la década de los 70 después de Cristo, ese mecanismo de corrección directa cesó. La voz profética que podía decir "así dice el Señor" y resolver los debates con autoridad divina se silenció. En su lugar, el vacío de poder y revelación dio paso a un período de intensa deliberación humana. La cristiandad se convirtió en una historia de concilios, debates teológicos y la lenta pero inevitable solidificación de doctrinas y prácticas que ya no podían ser directamente corregidas por una autoridad profética viva. La cristiandad post-apostólica tuvo que defender su fe de las herejías incipientes como el gnosticismo y el marcionismo, pero al hacerlo se apoyó en nuevos cimientos. La Iglesia desarrolló credos y formalizó el canon bíblico no como una continuación de la revelación, sino como un intento de fijar la verdad para siempre. Estos mecanismos, aunque bien intencionados, inadvertidamente sellaron la puerta a la revelación continua, creando una dependencia de la interpretación teológica en lugar de la guía profética. La misma historia documenta la transición de una iglesia guiada por la revelación a una iglesia definida por la tradición, la filosofía y la interpretación humana. La transición de la autoridad, de la revelación a la tradición y el cargo. Más allá del simple cese de la voz profética, la iglesia post-apostólica tuvo que desarrollar un nuevo concepto de autoridad para mantener el orden. Esta necesidad dio origen a la doctrina de la sucesión apostólica, una idea que argumentaba que los obispos de las iglesias principales eran los sucesores directos de los apóstoles. La idea no era que estos obispos tuvieran la misma autoridad revelatoria de un apóstol, sino que la autoridad para gobernar la iglesia y preservar la doctrina
había sido transmitida de mano en mano, como una antorcha. Ireneo de Lyon, por ejemplo, usó esta lista de sucesores como una herramienta para refutar a los herejes, argumentando que sus doctrinas no podían ser verdaderas porque no venían de la línea apostólica establecida. Esto contrasta con la idea de una autoridad profética viva que podía corregir el error directamente. Con el tiempo, la teoría de la sucesión apostólica se consolidó y el obispo de Roma, considerado el sucesor de Pedro, comenzó a reclamar una autoridad única y universal. Este proceso de centralización del poder fue una de las causas directas de futuras divisiones, como el Gran Cisma de 1054, que separó a la Iglesia de Oriente de la de Occidente. En esencia, la Iglesia pasó de ser una comunidad de creyentes con un liderazgo profético compartido a una institución jerárquica centrada en la figura de un líder humano. Preguntas y respuestas históricas y teológicas. Pregunta: ¿qué fue el gnosticismo y por qué fue una amenaza tan grande para la Iglesia primitiva? Respuesta: el gnosticismo fue una herejía que se desarrolló y floreció en el siglo II. Creía en un conocimiento secreto o gnosis necesario para la salvación. Los gnósticos enseñaban que el mundo material era malo y que Jesús, siendo un ser espiritual puro, no podía tener un cuerpo físico real. Esta creencia, conocida como docetismo, negaba la encarnación y la realidad de la crucifixión, lo que atacaba directamente los fundamentos del Evangelio. La ausencia de apóstoles vivos con autoridad directa para corregir estas ideas hizo que la lucha contra el gnosticismo se extendiera por generaciones, obligando a los líderes de la Iglesia a confiar en la argumentación teológica. El historiador de la Iglesia, Ireneo de Lyon, en su obra Adversus Haereses, o Contra las herejías, dedicó su vida a refutar las enseñanzas gnósticas, demostrando que la solución no provenía de una revelación nueva, sino de la defensa de la tradición apostólica ya existente. Pregunta: ¿qué papel jugaron los padres de la Iglesia en este período? Respuesta: los padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo de Lyon y Clemente de Alejandría, fueron líderes y teólogos cristianos que vivieron después de los apóstoles. Su papel fue crucial en la defensa de la fe, la sistematización de la doctrina y la organización de la Iglesia. Sin embargo, carecían de autoridad apostólica y profética. Su labor, aunque valiosa, se basó en la interpretación de las Escrituras y la tradición oral, sentando las bases para el desarrollo de la teología académica. Sus debates sobre la naturaleza de la Trinidad o la divinidad de Cristo, por ejemplo, en concilios como el de Nicea, 325 años después de Cristo, demuestran que la voz de la revelación directa ya no estaba presente para ofrecer una respuesta definitiva, sino que las verdades se definían mediante votación y consenso.
La influencia de la filosofía griega, especialmente el platonismo y el neoplatonismo, fue clave en este proceso. Los padres de la Iglesia usaron estos conceptos para explicar verdades cristianas, lo que llevó a un lenguaje teológico complejo y a debates minuciosos que resultaron en la división de la Iglesia en facciones rivales, como ocurrió en el Concilio de Nicea. Esto demuestra que cuando la revelación cesa, el dogma se vuelve el producto del debate intelectual y la votación humana. Pregunta: ¿cómo influyó el cierre del canon bíblico en la fragmentación de la cristiandad? Respuesta: el cierre del canon bíblico, la lista de los libros autorizados del Nuevo Testamento, fue un proceso que se formalizó en el siglo IV. Aunque fue un intento de proteger la fe de los escritos heréticos, también estableció un precedente: que la revelación divina había cesado. Al declarar que no habría más escrituras inspiradas, la Iglesia eliminó la posibilidad de que un profeta futuro recibiera revelación para resolver las disputas doctrinales que inevitablemente surgirían. Esto convirtió la Biblia en el único punto de referencia, y con la interpretación de las Escrituras en manos de líderes y teólogos sin la autoridad profética, surgieron múltiples interpretaciones, lo que a la larga condujo a la división y a la creación de diversas denominaciones. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, es un hito fundamental. Es crucial notar que este no fue un concilio convocado por un profeta, sino por un emperador romano que buscaba la unidad de su vasto imperio. Constantino vio la división doctrinal como una amenaza a la estabilidad política y, al intervenir, fusionó el poder del Estado con la dirección de la Iglesia. El credo de Nicea fue el primer credo ecuménico, un intento de formalizar una declaración de fe. Su existencia misma subraya la necesidad de un consenso humano para definir lo que en la época apostólica hubiera sido aclarado por revelación divina. La necesidad de una voz autorizada que pudiese zanjar las controversias y podar la maleza doctrinal se hizo más evidente con el tiempo. El profeta José Smith, a quien la Iglesia Santos de los Últimos Días considera el profeta de la restauración, explicó que la Iglesia de Jesucristo se funda sobre el principio de la revelación y que la ausencia de esta fue la causa de la apostasía. Reflexión profunda y conclusión. La historia de la cristiandad no es simplemente la narración de hechos, sino un testimonio profundo de las consecuencias de la pérdida de la autoridad divina. Los apóstoles no solo dejaron un legado de fe, sino también un modelo de cómo debía ser gobernada la Iglesia a través de la revelación continua y la guía de profetas. La historia de los siglos I al IV no muestra el desarrollo de la Iglesia, sino más bien su transformación. De una Iglesia dirigida por profetas y apóstoles que podaban constantemente el error, pasó a ser una Iglesia dirigida por teólogos y concilios que debatían sobre la interpretación de las Escrituras.
Los debates y las múltiples denominaciones que hoy caracterizan a la cristiandad no son un error casual, sino la consecuencia lógica de un vacío profético. Sin un podador autorizado, la maleza de las interpretaciones humanas creció sin control, cubriendo las verdades sencillas del Evangelio. La necesidad de la teología y el debate doctrinal para definir la fe es, en sí misma, una evidencia de la ausencia de una voz que pueda ofrecer una respuesta final. La historia, en este sentido, corrobora la idea de que la verdadera iglesia de Jesucristo se guía por un profeta en la tierra. No es una innovación, sino el regreso a los cimientos que Jesucristo mismo estableció, un regreso a la ecuación original. El elder Jeffrey R. Holland, un apóstol moderno, ha señalado: si la revelación ha cesado, entonces, ¿qué derecho tiene cualquier persona a hacer una sola declaración de doctrina sobre cualquier cosa? La única esperanza es que Dios nos esté hablando hoy. Este pensamiento resume la profunda implicación de nuestro análisis histórico. Es por eso que cuando te preguntan qué entiendes de un versículo de la Biblia, tu respuesta de buscar la revelación de un profeta sobre este pasaje es la conclusión lógica de todo este proceso. La autoridad de un profeta vivo no solo es la única forma de resolver el debate, sino que también es la única manera de alinear la interpretación con la voluntad divina, superando así los límites del razonamiento y la opinión humana.